Y nuestro programa 360 en esta oportunidad se encuentra para analizar un tema de actualidad: la situación de la izquierda en América Latina, desde México hasta Argentina. Es por esto que nos acompaña a esta hora un intelectual de reconocida trayectoria, Ignacio Ramonet, que a esta hora se une al equipo de 360. Bienvenido. Buenas tardes, Boris. Muy contento de estar contigo. ¿Cuál es su análisis y sobre todo su diagnóstico de la situación que está atravesando la izquierda en América Latina? Bueno, es un momento indiscutiblemente delicado, sobre todo, Boris, que estamos hablando a unos días de la victoria de Bolsonaro en Brasil, que no tenía que haberse producido si las cosas se hubiesen desarrollado normalmente, digamos. Si el expresidente Lula hubiese podido presentarse, probablemente el resultado hubiese sido diferente. Recordemos que todas las encuestas daban a Lula elegido en estas elecciones hasta el momento en que lo encarcelaron. Hoy sabemos por qué, porque la recompensa al juez que tomó la decisión de encarcelar a Lula y por consiguiente que provocó la victoria de Jair Bolsonaro es Sergio Moro, y Bolsonaro acaba de recompensarlo nombrándolo ministro de la Justicia. Ayer ha habido un comunicado, como sabes, de Lula declarando que el juez no ha sido imparcial. La prueba de que no ha sido imparcial es que es recompensado en cierta medida de su actuación con el nombramiento como ministro de Justicia. Entonces, por una parte está lo que ha ocurrido en Brasil, que tiene enormes consecuencias. Brasil es el gigante de América Latina y cualquier cambio, sobre todo tan importante como esto, un cambio hacia la extrema derecha, un cambio hacia la aventura, ¿verdad?, en Brasil va a tener consecuencias probablemente también en el resto de América Latina. Sin embargo, a propósito de este triunfo de Bolsonaro, también de Macri en Argentina, claro, muchos han señalado el hecho de que estos gobiernos estuvieron en manos de la izquierda durante bastante tiempo. Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, sí, y en el caso de Dilma y el señor Lula da Silva en Brasil. Claro. Y muchos señalan que si bien los planteamientos que ha hecho la derecha son completamente condenables, también ha habido cierta falla en la izquierda latinoamericana que no ha creado las condiciones para garantizar que estos individuos no alcanzaran el poder en Argentina y Brasil. ¿Cuál es su planteamiento ante este análisis? Estoy de acuerdo, se necesita una reflexión. Es evidente que después de 13 años, 14 años de gobierno de la izquierda en Brasil, con realizaciones espectaculares, sacar a 40 millones de personas de la pobreza, unas políticas de educación increíblemente positivas, toda una serie de transformaciones físicas, Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo de Fútbol atribuidos a Brasil, la integración de Brasil en los BRICS, una política extranjera muy espectacular, de gran potencia, como impulsaron los gobiernos progresistas del Partido de los Trabajadores. Es casi inexplicable que después de esto llegue un gobierno de extrema derecha. Hay que decir que evidentemente este resultado nosotros lo leemos en términos de extrema derecha e izquierda, pero los grandes derrotados en estas elecciones es el centro derecha, es la derecha conservadora tradicional, que fue la que conspiró contra Lula y que pensaba recibir el beneficio de su conspiración. En realidad, con esa conspiración lo que ha provocado es la llegada de un elemento extranjero a ese debate y que evidentemente es mucho más radical. Pero no cabe duda de que tu reflexión, Boris, es justa. ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? En términos políticos, yo diría, porque en términos estadísticos de realizaciones económicas no cabe duda de que ha habido grandes avances, pero en términos políticos, ¿qué es lo que no se ha hecho bien? Por ejemplo, esos 40 millones de personas que salieron de la pobreza, al salir de la pobreza se integraron en la clase media y pensaron como clase media conservadora, o siguieron pensando de manera, digamos, adecuada a una política de justicia y una política de progreso. ¿Y qué trabajo se ha hecho con respecto a esos 40 millones de electores, verdad? Entonces, es una de las preguntas. Igual en Argentina, porque también en Argentina se perdieron las elecciones y las ganó Macri, y el peronismo progresista perdió las elecciones. Entonces, es el momento de gran reflexión. No todo ha sido negativo este año.
En Venezuela hubo elecciones presidenciales y ganó el presidente Maduro. En México hubo elecciones presidenciales y ganó López Obrador, ¿verdad? Por consiguiente, ha habido victorias del campo progresista. En Colombia, la izquierda tuvo un resultado como no había tenido nunca, aunque no ganó la elección, evidentemente presidencial. Sí, la izquierda no ha desaparecido, pero no cabe duda que golpes como el del Brasil o, evidentemente, hace 2 años en Argentina, merecen reflexión. En su momento, cuando el comandante Hugo Chávez comienza con la Unión Cívico-Militar, la creación de las unidades populares revolucionarias, muchos lo criticaron porque pensaban que quizás estaba traspasando fronteras de la institucionalidad tradicional. Pero ahora muchos afirman de que quizás si se hubiese hecho un trabajo político más intenso en Brasil o en Argentina, no estaría pasando lo que está ocurriendo ahorita. ¿Qué considera usted a propósito de este argumento? Absolutamente cierto. Yo comparto de que es necesario que en Brasil en particular el trabajo político probablemente no se hizo como tenía que hacerse. Quizá el pensar que se puede pasar un acuerdo con la burguesía, que solo el pueblo lo que está pidiendo es elementos de consumo únicamente y no, digamos, unas aspiraciones de tipo de mayor justicia social, de mayor ideología. La formación cultural política, quizá eso que no se hizo se está pagando caro. En Venezuela el presidente Hugo Chávez, él proponía un nuevo concepto, que es el concepto de socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI precisamente conlleva esto, no solo una mejoría de las condiciones de vida, no solo mayor justicia social, no solo mayor democracia política real y auténtica, sino también una participación real, integrada al proceso político, una participación de todos los días. A veces los propios amigos brasileños criticaban la cantidad de elecciones que había en Venezuela, demasiadas elecciones, ustedes están constantemente movilizando a la gente, ¿para qué tantas elecciones? Más de una elección por año. Pero bueno, el resultado es que una gran parte de la población venezolana está muy concientizada y en momentos en que Venezuela padece tantos ataques, guerra económica, boicot financiero, sanciones de Estados Unidos, etcétera. Bueno, vemos las elecciones que se desarrollan y vemos los resultados y el apoyo que el presidente Nicolás Maduro está teniendo. Ahora nos vamos de Brasil al norte de América. López Obrador en México. ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, no le va a ser fácil a López Obrador. Podemos decir que el electorado mexicano que votó por el PRI durante mucho tiempo, el Partido de la Revolución Institucionalizada, el partido que hizo la Revolución Mexicana, pero luego votó durante 4 mandatos al PAN, partido, digamos, conservador, cristiano conservador, ¿verdad? Lo que ha hecho el electorado mexicano es tratar de finalmente ensayar otra cosa. Tratar de ver si precisamente un gobierno de izquierda como el de López Obrador puede aportar una solución a un país que está carcomido por la violencia, un país que está muy penetrado por los narcotraficantes, con gran corrupción a nivel administrativo, estatal, y por consiguiente, pero claro, con muchas posibilidades y con una ciudadanía hoy día que quiere soluciones. López Obrador tiene el apoyo masivo de la ciudadanía, va a poder conseguirlo. Evidentemente, yo creo que todos los progresistas de América Latina están apoyando a López Obrador y desean el éxito de López Obrador, pero no será fácil. Y finalizamos nuestro recorrido de la izquierda latinoamericana, donde comenzamos, en Venezuela. Actualmente estamos sufriendo unos ataques muy duros por parte de la derecha internacional y de los Estados Unidos que se traducen en un bloqueo y en una guerra económica. ¿Resistirá Venezuela a esta embestida? Seguro, no cabe duda. Venezuela va a resistir porque primero Venezuela ya está como vacunada después de 20 años de todo tipo de ataques. Es el país, probablemente en estos últimos 20 años, ningún otro país del mundo ha sufrido tantos ataques, no hablo ya de América Latina, en el mundo, tantos ataques de todo tipo, hasta el magnicidio, hasta el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, y por consiguiente, y los ha superado todos.
Entonces, ya poco se puede concebir que las autoridades venezolanas no hayan ya combatido. Por consiguiente, sí, Venezuela va a resistir, pero el problema también es que el ataque es tan multidireccional. Además, ahora se atacan también a sus aliados. Hemos visto lo que ocurrió en Nicaragua, hemos visto cómo se han multiplicado las dificultades de nuevo ahora con el gobierno Trump contra Cuba. El año próximo hay elecciones en Bolivia, que es un bastión muy importante, evidentemente. En octubre del año próximo hay elecciones en Bolivia. Esperemos que no haya conspiración contra el presidente Morales y que las elecciones sean unas elecciones realmente transparentes que permitan a la población boliviana votar en toda serenidad en función del extraordinario desarrollo que ha llevado a cabo el gobierno del MAS y el gobierno de Evo Morales. Entonces, el ataque contra Venezuela es contra Venezuela y contra los aliados de Venezuela. Es un ataque de gran envergadura y un ataque que proviene de todas las grandes potencias internacionales. Entonces, sí va a resistir. Y yo espero además que todas las dificultades que está conociendo el país puedan superarse. Y creo que la población venezolana tiene una gran confianza en el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Bien, ustedes lo escucharon, Ignacio Ramonet, quien muy amablemente ha compartido con nosotros algunos minutos para compartir sus impresiones, para darnos sus impresiones a propósito de lo que es la realidad, retos y perspectivas de la izquierda latinoamericana. De esta forma finalizamos esta parte de nuestro programa 360, pero usted que nos está sintonizando, no se vaya, que al regreso continuaremos con mucho más. Ya venimos.